Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos una vez más el privilegio de comenzar este nuevo día, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios, por la noche que nos regalaste, por la bendición del fin de semana, Señor, oh Dios del cielo, el poder estar contigo, compartir en familia, Señor. Hoy nos disponemos al comenzar esta nueva semana, Señor, oh Dios del cielo, en tu presencia, pidiéndote, Señor, tu dirección, pidiéndote tu consejo, pidiéndote cada día sabiduría, Señor, para caminar, bendito Dios del cielo, en pos de ti. Gracias, Dios, por todos aquellos que día a día, Señor, apartan este tiempo, Señor, para honrarte, para rendir sus vidas, Señor, para renovar su entrega, para renovar su compromiso de fidelidad, de amor, de obediencia a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por los que están allí conectados a través de las plataformas, a través de Teams, a través de Facebook, a través de YouTube. Señor, muchas gracias, Papá Dios del cielo. Envía bendición, Señor, sobre estos hogares, Señor, allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Pensilvania, en Ecuador, en Colombia, Señor, aquí en el estado de Georgia, Papá Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria. Hoy nos sentamos, Señor, oh Dios del cielo, a tus pies, Señor, para escuchar de ti, Señor, tu palabra, para escuchar de ti, Señor, la sabiduría, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice, Papá Dios del cielo, este tiempo. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, muy buenos días de nuevo. Una bendición estar con ustedes en este tiempo de una cita con Jesús. Bueno, el tema que la meditación que vamos a tener en el día de hoy le hemos titulado Los valientes de David, la transformación. Esta meditación nos habla de ese proceso de transformación cuando cualquier persona se pone en las manos de Papá Dios y comienza a vivir para agradarle, para seguir, digámoslo así, sus enseñanzas, sus principios. Y de esa manera, cuando nuestra vida se pone en las manos de Dios, Dios tiene el poder, ¿cierto? Dios tiene el poder y quiere, Él en su perfecta voluntad quiere transformar nuestras vidas. Hago referencia a los valientes de David porque estos hombres tienen una característica muy especial. Entonces, el caso de los valientes de David puede llevarnos a ilustrar, digamos, la manera tan formidable, tan contundente de un proceso de cambio, de un proceso de transformación eh, que se opera en la vida de una persona que ha sido quizá desahuciada, que ha sido quizá menospreciada, que las condiciones en el ambiente pues no le dan muchas posibilidades. Eh, Esto también aplica no solamente a una persona, sino a un grupo, a una familia, a un grupo social, a un pueblo que decide realmente sacudirse de la situación crítica en la cual se encuentran. Entonces, esa transformación se opera no solamente en una persona, sino en un grupo, en una familia, en un pueblo.
para ser un factor de solución y de bendición en medio de un pueblo. El pueblo de Israel fue sometido durante muchos tiempos a la opresión y eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Ese ha sido, digamos, el común denominador del pueblo de Israel. Sufrir los ataques, sufrir la persecución, sufrir el menosprecio, sufrir el desagravio, la traición, ¿cierto? De muchos pueblos, como lo vemos en el presente, donde prácticamente casi todo el mundo está puestos los ojos sobre Israel y la gran mayoría pues quiere la destrucción, quiere la aniquilación, como es la gran mayoría del pueblo árabe, ¿cierto? Radical, digámoslo, en cuanto a la religión islámica. Los radicales, ellos no conciben la existencia del pueblo de Israel y ellos viven pensando en función de la destrucción, de borrar del mapa al pueblo de Israel. Para ellos no conciben que Israel exista. Entonces, resulta de que en medio de esas circunstancias, el pueblo de Israel ha tenido que forjar muchas batallas. eh, Cuando ellos realmente se han dispuesto a buscar a Dios, alinear su accionar con la voluntad de Dios, pues Dios ha estado con ellos y Dios los ha respaldado y muchas veces ha levantado de medio de esa situación libertadores, hombres y mujeres, porque también en la Biblia hay mujeres que fueron usadas por Dios. Recordemos a Débora, reconocemos a la misma reina Esther, que fueron transformadas, digámoslo así, de oprimidas, de derrotadas en personas valientes. Entonces, ninguno de los valientes de David, ninguno de estas personas, ninguno de ellos sabía los planes y los propósitos de Dios que Dios tenía para ellos, para sacarlos, digámoslo, de ese estado deplorable en el cual se encontraban. La palabra del Señor nos habla, ¿cierto? Que ninguno de ellos sabía de los planes y de los propósitos que Dios tenía para ellos y la trascendencia de la labor que ellos iban a desempeñar de la mano de alguien que se presentó allí como el líder de ellos, que también estaba huyendo, que también estaba escondido en una cueva porque tenía muchos problemas, demasiados problemas, estaba en peligro. El hombre conforme al corazón de Dios, que fue David, fue el que lideró a este grupo de personajes que más adelante se constituyen en el grupo del ejército de los valientes de David. Nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente, pero también tenemos un futuro. Y nuestra vida anterior, pues nos puede llegar a condicionar. Digamos, el pasado nos puede llegar a condicionar para ser unos derrotados, para ser unos fracasados el resto de nuestra vida. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al primer libro del profeta Samuel. Encontramos aquí en Samuel capítulo 1, primera de Samuel, perdón, capítulo 22, primera de Samuel capítulo 22, versículo del 1 al 2. Dice: David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. También se le juntaron todos los que estaban en dificultades, los que tenían deudas, los desconcertados, ¿sí? Eran en total unos 400 hombres y David se convirtió en su jefe, en su líder, ¿sí? Ahí llegaron todos ellos, ¿sí? Entonces, lo que cuenta aquí la palabra del Señor, que aunque no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, no es tanto cómo fuimos hallados por Él, sino para qué planes, qué propósitos tiene para su vida, para nuestra vida.
en este día. Si usted está escuchando este mensaje, no importa la situación que esté atravesando, Dios lo quiere promover y lo quiere llevar a que usted lleve una temporada diferente. Él dice, para gloria mía los he creado. Usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria de su santo nombre. Es decir, Dios nos creó para cosas grandes, para cosas espectaculares, para cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Entonces los hombres que se juntaron aquí al rey David, ¿sí? A David, tenían una característica bien clara. Dice que estaban afligidos, que estaban enlutados, endeudados, amargados de espíritu. Es decir, ellos estaban en una condición deplorable, ¿sí? Como se dice por ahí, cansados, sin fuerzas y sin ilusiones estaban ellos. Y se les juntan a David, ¿sí? La necesidad muchas veces hace de que la gente se una con propósitos de superación. Hay gente que está en necesidad, ojo con esto, hay gente que está en necesidad y se une, ¿para qué? Para hacer daño, para buscar, digamos, salir de su situación, llevándose por encima a las demás personas. Y recurren al robo, recurren a la extorsión, al secuestro, al asesinato, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos piensan de que el fin justifica los medios. Y no, esa filosofía mundana, pues ha hecho mucho daño. Y el fin justifica los medios, y por eso vemos tantos grupos delincuenciales que han puesto en jaque a naciones enteras. Hoy por hoy, el mundo entero está muy inseguro, muy seguro. ¿Por qué? Porque la gente quiere conseguir las cosas, conseguir las riquezas y el dinero a costa de lo que sea. Y no le importa llevarse por delante a las demás personas. No le importa matar, no le importa herir a una persona por quitarle simplemente un objeto, por quitarle un simple aparato celular, ¿sí? Y eso lo vemos a diario en muchos lugares del mundo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. La inseguridad es muy tremenda, el robo de los celulares ha cobrado muchas vidas, muchas víctimas. Entonces, recordemos que el llamado que Dios nos hace es a eso, ¿sí? Él quiere que nosotros vivamos para su gloria. Y Él va a tratar nuestra vida y nos va a pulir de tal manera que podamos llegar a cumplir ese propósito. Entonces, el llamado que Dios nos hace es a ser reformados, a ser transformados, a tallar y a pulir nuestra vida en las manos del alfarero, en las manos de él. Y también recordemos que el hierro se pule con el hierro, ¿sí? Y los diamantes hay que pulirlos con otros diamantes. Entonces, el método que Dios siempre ha usado son los hombres. Y por eso Dios pone a nuestro lado personas que nos tallan, ¿sí? Que nos tallan, que son instrumentos para tallar, y son aquellas personas que a veces difíciles de tratar, difíciles de compartir con ellos, pero Dios lo que quiere es pulir y transformar nuestro carácter. Y si queremos que nuestros hijos, nuestros discípulos y amigos nos den esa talla, hay que ayudarles, hay que tallarlos en el taller del maestro por excelencia, en el taller del maestro. Es en la presencia del Señor donde somos transformados de gloria en gloria. Él nos quiere transformar. Por eso es importante someternos a ese tratamiento y exponernos cada día a la palabra de Dios. Es por medio de su palabra, es por medio de su Santo Espíritu que Dios quiere operar esa transformación en nuestras vidas. Entonces se requiere de esa transformación y de ese cambio. En Efesios, vamos a mirar en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios, el versículo 7 y 8 nos dice la palabra de Dios: pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, dejar la vida anterior por la vida nueva, ¿sí? Se requiere una decisión. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, de nosotros depende que nosotros nos apropiemos de esa verdad. Porque cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, Cristo entra en nuestro corazón, ya nuestra vida, esa es la nueva vida en Cristo. Es dejar la vida anterior por la vida nueva es un proceso de transformación, ¿sí? Un proceso de renovación y transformación de nuestra vida. Él quita la cautividad e imparte dones. Mire, dice aquí en el verso 8, dice, por lo cual dice así, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué son dones? Son habilidades, son capacidades, son herramientas que empoderan a una persona. Él da dones. Dice que quita ¿qué? La cautividad. ¿Y cuál es la cautividad? La cautividad muchas veces está en la mente, está en la herencia, ¿cierto? Ancestral que traemos, las herencias de maldición, las herencias familiares que nos condicionan muchas veces a la derrota y al fracaso. Dice que Él quita la cautividad y da dones, habilidades, capacidades. ¿Para qué? Para ser transformados. Entonces, en el proceso nos vamos despojando del viejo hombre, ¿sí? Nos renovamos en la mente y nos vestimos del nuevo hombre. Mi esposa la semana pasada estuvo hablando de algunos ejemplos de algunos animales, especialmente el águila, que sufre un proceso de transformación, de renovación. Cuando llega a cierta edad, hay dificultades, entra en dificultades para sobrevivir, por su plumaje se vuelve muy pesado, su pico se curva demasiado que ya le es imposible cazar. Sus garras también se ponen ya muy curvas y ya no puede sujetar a las presas. Entonces ella se aísla, ¿cierto? En un lugar donde ella está sola en ese proceso de transformación y cómo se arranca el pico, ella misma se arranca el pico golpeándose contra la roca, contra la peña. Igual pasa con las garras. Cuando ya sale su nuevo pico, ¿sí? Cuando ya sale su nuevo pico, con ese nuevo pico, ella se arranca las plumas viejas y pesadas que le impiden volar libremente. Y de esa manera añade una gran cantidad de años más a su vida. Entonces, estamos llamados a transformarnos, estamos llamados a renovarnos. El Señor dice que nos renovemos primeramente aquí en nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la renovación comienza a partir de ¿qué? De nuestra manera de pensar. Parafraseando ese verso, dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, ese proceso nos despojamos de ese viejo hombre y nos renovamos en la mente y nos vestimos del nuevo hombre según Cristo. Entonces nos va mostrando, en la medida que nos vamos sometiendo a ese proceso, nos va mostrando los planes que tiene para nosotros. Y recordemos lo que dice el Señor en Isaías, porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y para darles un final feliz, un final promisorio. Él nos adiestra, Él adiestra nuestros pies para la batalla. Dice allí el Salmo 118, miremos lo que nos dice el Salmo 118, que Él es el que nos capacita, Él es el que nos llama a la batalla, pero es el que nos da la fortaleza, nos da la capacidad de poder enfrentar definitivamente cualquier
adversidad, cualquier situación, cualquier desafío que se nos presente. El Salmo 18:34 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. ¿Sí? Entonces, dice que Él nos capacita, Él nos adiestra. ¿Para qué? Para enfrentar la batalla, para enfrentar las guerras, para enfrentar al enemigo. En el mismo Salmo 144, Salmo 144, ya casi al final del libro de los Salmos, en el verso 1 dice, bendito sea el Dios, el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Sí? Entonces, cuando vienen las pruebas y las dificultades, y así como viene igualmente la tentación, Él nos da la salida. Él nos da la fortaleza, nos da la habilidad de poder salir, de poder salvar esa situación y continuar pues adelante. La preparación para la conquista pues requiere un tiempo, requiere una disposición, requiere de muchos elementos y es importante que nosotros entendamos. Ya vimos el Salmo 18, lo que el Señor nos dice, cómo nos adiestra y cómo nos capacita Él para la batalla. En el verso 32 y 30 al 34 del Salmo 18 nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 32 y 34. Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de águila, perdón, como de gacela, y me permite estar firme en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla y para empezar con mis brazos el arco de bronce. Ahí está el adiestramiento, la capacitación. Consiste en que en el desarrollo de qué, de habilidades, de destrezas que debemos adquirir para qué, para estar listos y preparados para los planes que Dios tiene preparados para nosotros, para su vida. El llamado que Él nos hace es a estar siempre que preparados, a estar siempre preparados. Aquí el apóstol Pedro nos da una instrucción acerca de eso, de estar siempre que preparados. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, 3:15 de Primera de Pedro, nos dice aquí la palabra de Dios. Al contrario, santificad a Dios el Señor vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que debemos estar preparados. Y aquí dice que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio a causa de aquellos que necesitan conocer la verdad. Entonces, por eso usted tiene que estar preparado, pues tiene que capacitarse, adiestrarse, ¿sí? Estudiar la palabra del Señor, porque a su alrededor, en su entorno familiar, hay gente que está esperando, ¿sí? Hay gente que está demandando que usted, que es cristiano, que usted que estudia la Biblia, que lee la palabra del Señor, que asiste a la iglesia, usted es el instrumento que Dios use para qué, para llevar la verdad y para llevar libertad a otras personas. Y debemos estar preparados para presentar defensa, para presentar qué, dice aquí en el verso 15. En el verso 15 dice que estamos, al contrario, santificad a Dios, el Señor, vuestros corazones y estad siempre que preparados para presentar defensa con humildad respecto a todos los que os demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente muchas veces quiere lo que hay en usted, esa unción que hay en usted, esa seguridad, ese positivismo. Quizá usted marca la diferencia en su entorno familiar. Mientras quizás su familia vive problemada, viven en pleitos, en contiendas, en depresión, insatisfechos.
eh, metiéndose en problemas y en dificultades, si usted de pronto vive una vida diferente, porque ha decidido creerle a Dios. Y la gente mira y recurre muchas veces a usted como ese centro, como ese soporte, y le piden consejo, le piden oración, le piden realmente un consejo, una orientación, que le enseñe. Bueno, debemos estar preparados para eso, para presentar defensa a causa de aquellos que demandan, están demandando. Pero si vienen a preguntarnos si nosotros estamos en las mismas circunstancias o estamos peores que ellos, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a inyectar a ellos? Más negativismo, más negativismo, más pesimismo. No, pues el mundo está plagado de eso. Entonces, tenemos que marcar esa diferencia. Entonces, no podemos ser inferiores a esa situación, a esa circunstancia que estamos atravesando. Esto nos estaba, no estaba en, digámoslo así, en los planes. Muchas veces hay cosas que no están en nuestros planes, pero ahora vemos que hacemos parte de ese proceso, de ese propósito de Dios. En Hebreos capítulo 5, vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 5, en el versículo 4. Nos dice aquí la palabra del Señor. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, si usted está en medio de una situación, de un problema, y la gente espera de usted, la gente espera eh, una indicación, una dirección, pues créame que Dios fue el que le puso en esa circunstancia. Entonces, por eso dice aquí, dice, por eso tampoco Cristo es glorificado en el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado como hermano de Moisés al sacerdocio, fue el sumo sacerdote. Bueno, usted también se puede constituir en el sumo sacerdote de su casa, como padre de familia, como madre de familia. Usted es el que tiene que estar en la presencia del Señor para poder brindar dirección a su casa, a su familia, en momentos críticos, en momentos de dificultad. Muy bien. Entonces, el resultado de esa preparación es bien evidente. ¿Sí? Y volvemos otra vez al texto original que está en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, capítulo 23, segundo de Samuel, capítulo 23, nos dice la palabra del Señor en el versículo 18, versículo 8 al 39. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y ahí comienza a mencionarlos, todos y cada uno de ellos. Recuerden que fueron 400 que se le juntaron a él. ¿Sí? Demasiada gente endeudada, enlutada, amargada. ¿Sí? Y todos estos se le juntaron a él. Y después de esto fue Samán, hijo de Hey. Y están todos los nombres que se le unieron a David para finalmente conformar ese gran grupo, ejército de hombres que estaban completamente identificados con David y siguieron a David y, y por mano de ellos Dios hizo grandes proezas, grandes maravillas a través de su vida. Todos estos hombres que menciona este texto, estos hombres afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, llegaron a constituirse en los valientes hombres de David, que Dios usó para grandes victorias para el pueblo de Israel. Entonces Dios quiere dar grandes victorias en su vida, pero requiere de qué? De hombres esforzados y valientes. A Josué, cuando fue a suceder a Moisés en el liderazgo de Israel, a la muerte de Moisés, el Señor le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y por eso, a través de la mano de Josué, también Dios permitió que
que Josué terminara la obra de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recordemos que Moisés no logró entrar a la tierra prometida porque tuvo una falla al final de su existencia. No glorificó a Dios cuando Dios le dijo a él, habla a la roca, porque el pueblo estaba sublevado, pidiendo agua, y el Señor le da instrucciones, le dice, habla a la roca. Y Moisés se llenó de ira, es decir, volvió a resurgir el viejo hombre de Egipto, el que mató al egipcio, y en vez de hablarle a la roca, la golpeó en 2 ocasiones. Y eso no glorificó a Dios. No representó muy bien a Dios, y eso le fue el motivo por el cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La vio de lejos, desde el monte Nebo la alcanzó a ver, pero no entró a la tierra prometida. Entonces fue Josué, el discípulo, ¿sí? El escudero de Moisés, el que cumplió la misión de ingresar, de introducir al pueblo a la tierra prometida. Cuando conquistaron la ciudad de Jericó, ahí entraron ellos a conquistar ya la tierra prometida. Dios quiere dar grandes victorias, pero requiere de hombres que esforzados, de valientes. La marca de los conquistadores está allí en la valentía. Y recordemos que la competencia no proviene de nosotros, sino del Señor. Él es el que nos da las fuerzas. Entonces, las conquistas no se hacen, no las hacen los pueblos, sino ejércitos de valientes. ¿Sí? Recordemos los valientes de los 400 de Gedeón, cuando se enfrentaron a los madianitas. Se presentaron a esa convocatoria más de 30,000 soldados, más de 30,000 personas dispuestas a luchar. Y Dios les fue desechando, les fue bajando. Bueno, todos los que estén casados y tengan hijos, váyanse. Todos los que estén recién casados y estén en su luna de miel, váyanse. Todos los que tengan por ahí problemas físicos, váyanse. ¿Sí? Y comenzó a sacar, como depurar, hasta que al fin quedó un buen número, casi 5,000, y los lleva a unas aguas. Y allí fueron probados todos aquellos, ¿cierto? Que lamieran el agua, ¿cierto? Porque estaban en una campaña, ¿sí? Y entonces llegaron a cierto lugar donde había aguas, y es decir, la señal era aquellos que lamieran el agua como la lame el perro, esos serían los escogidos. ¿Por qué? Porque los demás tenían que soltar el arma para poder tomar agua con las 2 manos, o agacharse, soltar. Entonces, eso los descalificaba. Y entonces, esos que cumplieron esas características, que fueron 400, se constituyen en los 400 de Gedeón, con los cuales ellos derrotaron a los madianitas y se quitaron el oprobio, se quitaron ese problema de encima. Así que ahí vamos a meditando, y vamos a ver si mañana continuamos entonces con esta meditación que está bien interesante, que nos deja demasiada enseñanza para los tiempos difíciles que estamos viviendo, para los desafíos que estamos viviendo, para la situación crítica en la cual de pronto nos podemos encontrar. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, oh Dios del cielo, por esta mañana, por permitirnos, oh Dios del cielo, meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, oh Dios del cielo, que bajes estas palabras a nuestro corazón, y que no importa la circunstancia y la dificultad que estemos atravesando, Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Dios quiere sacarte de la aflicción. Dios quiere sacarte de la bancarrota, así como estos hombres valientes de David. ¿Sí? Varón esforzado y valiente, le dijo el Señor a Gedeón cuando estaba escondiéndose de los madianitas, evitando el problema, escondiéndose del problema. Y de allí Dios lo llama. ¿De qué manera lo llama? Varón esforzado y valiente. Bueno, aquí en este caso vemos que David andaba en bancarrota también.
andaba siendo perseguido y por eso tuvo que esconderse en esa cueva. Y allí fueron llegando uno a uno otras personas que también estaban en problemas, endeudados, amargados, afligidos, ¿sí? Afligidos de espíritu. Allí se juntaron con él, pero habían podido llegar ahí a lamentarse y a llorar sus desgracias. Pero hubo uno que marcó la diferencia, uno que les llevó a poner su confianza en Dios, y ese fue David. Y fruto de que David recordó y restauró su relación con Dios y comenzó a mostrarles y a enseñarles quién era Dios, de esa manera se constituye en este pequeño ejército de los valientes de David. Hicieron grandes campañas, grandes proezas, grandes victorias obtuvieron por medio de su mano, porque Dios estaba con ellos. Gracias, Dios del cielo. No importa la circunstancia, la situación que pueda usted estar atravesando. Si usted decide mirar a Dios, creerle a Él, someterse a Él, dejarse transformar su corazón, dejar renovar su mente, renovar su manera de pensar, entonces Dios hará proezas en su vida y a través de su propia vida. Muchas gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, no se olviden de nuestro campamento de familias en libertad para adorar a nuestro Dios. En el mes de mayo del 2 al 5 de mayo en el Lake Placid, allí en la Florida. Así que aquí les dejo la invitación y nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús y esta tarde en nuestro tiempo de intercesión 6 de la tarde. Bendiciones para todos y feliz día.